Eso es consecuente de lo que predicamos. ¿Cómo es posible que tengamos que soltar y invitar a las personas que nos dañan si la palabra del Señor me enseña, me dice que el apóstol y el profeta, el pastor, enseñan que no tenemos que traer y nada? Y yo le voy a dar base, porque el Señor llegó a caminar a los niveles que Él caminó sin voy a usar una expresión. ¿Me autorizan a usar la expresión, no? Me entienden un poquito. Él nos hacía caldo cabeza por personas que no querían escuchar la palabra de Dios. Él iba, ¿no? Y entregaba el mensaje. Y aquel que no lo recibía, bueno, perdió la bendición de no recibirlo. Simplemente. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Pero vamos a leer del 1. Si hay la posibilidad de colocarlo en pantalla ahí, para que ustedes puedan entender. Pero, apóstol, ¿quiénes son las personas que tienen que evitar? Aquí la vamos a hacer. Ahora, no es un asunto mío, sino es un asunto netamente que el Señor quiere que guardemos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay demasiadas personas que están haciendo daño en tu vida. Son demasiadas. Y Dios te quiere librar de cada una de ellas. También debes saber esto. ¿A quién se lo dice? A su iglesia. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Amén. Amén. El otro día en la escuela 2 enseñábamos claramente que la iglesia no es un individuo. Uno solo es un miembro. Cuando nos reunimos todos juntos en la iglesia. Amén. Aleluya. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más? Siga más. No hay. Pásese al 4. Talento, el servicio multimedia. También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempo. Ya leí eso. 4. Santo Padre de la Gloria. Están conmigo. Vamos. ¿Cómo dice ahí? Traidores. Traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es para nosotros evitar? Y es para nosotros evitar. Sinónimo de evitar. Vamos, los que han pasado por el lado fuera de la Universidad de Concepción. Santo Dios. Evita. A esto evita. Sinónimo de evita. Esquivar. ¿Están escuchando todos los sinónimos? Pero ¿están escuchando ustedes mismos los sinónimos de evitar? Y aún nosotros sufrimos. Es por eso que de repente el Señor toma una palabra profética usada de los labios de los profetas, en nombre del poder de Dios que están aquí. Y el Señor que dice, suelta. No, que tengo. Es que está mi cruz, dice el cruz. Suelta. Ay, mis manos. Suelta. Evita. Y ya estamos en los postreros días donde
cuando puso este tema en mi corazón, pero es demasiado hablarlo, es demasiado difícil explicarlo y anunciarlo. Sí, pero tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque ellos no están evitando, ellos no están soltando, ellos no lo están esquivando, ellos lo están tolerando y están trayendo una carga psicológica y espiritual terrible en su mente y en su corazón. Oran y oran, ¿y qué vale orar si seguimos soportando eso que tenemos que evitar? No sé si tú me logras entender, pero el Señor me está diciendo, evita. Suelta a estos, evita. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso, basándome en Proverbios capítulo 4, versículo 23, ¿qué dice esa palabra? Si tú me buscas el texto, en Proverbios capítulo 23 dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que emana? Entonces, este mensaje es fundamental, es un pilar para poder justificar, de una u otra forma decirle a esas personas tóxicas, me alejo. No sé si usted ha leído el libro de Bernardo Di Matteo, uno de los primeros libros que leí, no sé, no me acuerdo en qué año, es un argentino. Todo de gente tóxica. Y hay gente tóxica, ¿no? ¿Sí o no? Son aquellos que van a tu casa y tú estás súper bien. Oye, cuando pisan tu casa, se arma Troya. ¿Ve? He ahí el Señor cuando nos dice, no podemos aceptar a cualquiera que pise en nuestros hogares. Y no vamos a dejar ni menos ser hijo de Dios, ni más hijo de Dios. Pero nosotros no podemos tolerar que nuestra casa sea de repente el paso de, perdón, el carro de la basura del resto de personas que porque ellos piensan y quieren vivir a su manera, no la manera que Dios estableció a través de su palabra, sino a su manera. ¿Por qué? Porque se han inventado un Dios imaginario. ¿Por qué? Porque el Dios que yo adoro, el Dios que es santo, el Dios que glorifico, aleluya, no me aguanta ni una palabra. Yo digo, ¿qué Espíritu Santo están adorando? Porque cuando yo peco, cuando yo le fallo, mi Señor, Él me habla y me dice, José Luis, me parece que esto no le habla. Como que le da la misma. Por eso Jesús daba instrucción que tenían que sacudir los pies cuando alguien no quería recibir el mensaje de la paz que Él llevaba. ¿Y sabe qué significaba en los primeros siglos sacudir los pies? Los judíos simplemente cuando pasaban cerca de los samaritanos, y obviamente tenían que pasar de repente por ahí, pero para no llevar en sus calzados el polvo de la tierra de los samaritanos, salían de esa ciudad y empezaban a hacer así. Cosa que el pecado de los samaritanos no lo pudiesen compartir o transmitir. O sea, era una cultura, era una costumbre de esos años de sacudirse los pies. Y esa misma orden se lo dio Dios a sus discípulos. Si no lo reciben con paz, sacude tus pies. ¿Por qué? Aleluya, porque lo que ellos tienen, y eso es tener cuidado de visitar cierto tipo de hogares, cuando llevas un mensaje del Evangelio, lo que tiene ellos te lo llevas tú para tu casa. Si tú no sabes esto, amado, tú vas a cargar lo que en otros lugares tú tenías. Que por eso que es bueno de repente un acto simbólico, un acto profético. Sé que se ve feo, pero le está diciendo, ¿sabes qué? Es tu responsabilidad no seguir a Dios, ya no es la mía. Yo cumplí con entregarte el mensaje. ¿Me está entendiendo aquí o no? ¿O quiere que le dé Biblia? Mateo capítulo 10, versículo 14, si alguien tiene por ahí. Ahí donde la palabra del Señor enseña claramente que es importante. Por eso, amados, tenemos que aprender. Si alguno no recibe ni oyeres vuestra palabra, salir de aquella casa o de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies.
como discípulos del Señor acá. Amén. Santo Dios. Ve que si nosotros hiciéramos caso, no nos llevaríamos la carga y el atado a los problemas de otros lugares donde nosotros vamos a predicar el Evangelio, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué les digo soltar? ¿Por qué les digo sacúdate? Porque la idea es que tú no llevaras lo que ellos tocan, no lo llevaras a tu casa, no lo llevaras a tu matrimonio, no lo llevaras a tus hijos. Amén. ¿Van conmigo, cierto? Es por eso tenemos el deber y la responsabilidad, usted y yo, de guardar qué cosa. Me estoy diciendo que guarda tu corazón porque de ellos mana la vida. O sea, nuestro primer deber y tu responsabilidad es guardar tu corazón. Y ahí esta palabra que Dios ha puesto es tener encendidas nuestras lamparitas, encendidas nuestras centenitas, dijo el Chavo Olímpico, ¿verdad? Ver cuando hay banderas rojas en cierto tipo de lugares que no me conviene de poder estar, o cierto tipo de amistades. Amén. Es por eso la responsabilidad de guardar el corazón es de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es el centro de nuestras decisiones, es el centro de nuestras emociones, pero también es el centro de nuestra fe. Por algo nos pide el corazón. Antes de cualquier cosa que te pida el Señor, lo primero que te pide el corazón, porque Él sabe que en el corazón del hombre Él puso eternidad. El libro de Iglesia me enseña eso, que el Señor puso eternidad en mi corazón, eternidad en tu corazón. Y va a depender siempre y cuando el comportamiento que tengamos nosotros en este pasar por la tierra va a depender donde nosotros vamos a estar. Pero para poder estar en el mejor lugar, en presencia del Señor, tenemos que guardar nuestro corazón aquí en la tierra. ¿Van aquí conmigo, Señor? Por eso, amado, la importancia de que nosotros cuidemos, protejamos nuestro corazón. Vamos a proteger nuestro corazón, ¿no? Yo sé que va a ser una palabra liberadora. Yo sé que va a ser una palabra la cual tú vas a decir, wow, ¿por qué no me enseñaron esta palabra 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años? Yo también le decía al Señor, ¿por qué me la estás enseñando ahora? Porque debo ser sincero. ¿Por qué? Porque yo de repente trabajaba y dale, y había un desgaste emocional. Y usted sabe cómo terminé hace 5 años atrás. No, va, muchachos, usted me ve el rubio con verde. No se vuelve mal. Parece que lo quiere seguir más predicando. Pero la realidad es que nosotros tenemos que poner límites a cierto tipo de personas. No todo aquel que se acerca a ti es bien para su madre, sino muchos de ellos vienen a pecar. Otros son peores, vienen a dividir. ¿Y quién es el que viene a matar, a robar, para esto? ¿Quién es? El enemigo. Cuando tú estás viendo a alguien que te está separando, alguien que te está dividiendo tu familia, te está dividiendo tus trabajadores, tus relaciones con las personas, claramente que se están levantando banderitas rojas, te están dividiendo. Este no es mío, este no es de Dios, este es del mismísimo diablo. ¿Están aquí o están aquí conmigo? Por eso tenemos que aprender a identificar a las personas tóxicas. ¿Desde qué perspectiva? Desde una perspectiva espiritual. No se trata de buscar a la persona, sino identificar el fruto que hay en su corazón. Por eso dice que por los frutos, como me dijo uno de mis generales de la pandemia, por los premios. Le conté tan animales que general, no me acuerdo de la vida. Por los frutos los conocemos. Porque hay gente que son bien conflictiva, hay gente que es bien divisionaria, hay gente que tiene demasiado celo, hay gente que tiene demasiada envidia.
todo tengo que basarlo en la palabra del Señor. No solamente en el contexto de lo que vivimos aquí en la iglesia, aquí en el lugar, sino también en la calle, allá en el trabajo, allá en el colegio, allá en la universidad. Todo tenemos que basarlo. Es por eso que es importante de que las personas que tenemos que reunirnos con tanto sean las personas correctas. Pero para poder discernir o poder ver, nos está dando señal, mi Señor, por los frutos. Por los frutos los conoceréis. ¿Por qué te digo todo esto, amados? Porque indicando toda intención en la verdad, la verdadera naturaleza de las personas revelan finalmente a través de sus acciones. Ahí usted decide hijo, no hija. Ahí usted decide hijo de Dios o hija. Como dijo Jesús, ustedes son hijos del maligno. Si Jesús lo dijo, ¿por qué lo dijo? Porque hablan mentira, porque hablan engaño. El padre de la mentira, ¿quién es? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Por eso las señales de alerta, bandera roja. Cuidado con quién te estás juntando, con quién te estás reuniendo, con quién estás hablando. ¿Estás hablando con Dios o estás hablando con la serpiente? Bueno, todos los que están aquí, cuando me refiero a la serpiente, todos sabemos lo que pasó en el huerto del Edén. Amén. Pero ¿con quién estás hablando? Y te estás separando de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque su fin es separarte, que tú no alcances a cumplir tu meta, tu sueño, tu anhelo y por sobre todo tu propósito en el Señor. Porque yo conozco muchos ingenieros, muchos arquitectos, muchos abogados, muchos médicos, sacaron su profesión, pero su propósito aún no lo han encontrado. Y ahí que porque aquellas personas te ven, pero es próspero, es bendecido, tremendo auto, tremendas casas, pero su corazón, aleluya. Y la palabra también es para ellos, pero su corazón incrédulo hace que muchas veces no reciban la palabra de paz que lleva el mensajero. Porque damos gracias a Dios en la actualidad. Tú enciendes el televisor, hay más de 3 o 4 canales que te están predicando. Tú enciendes la radio. Por lo menos hay un coronel, usted prende una radio y te sale toda la frecuencia. Es una maravilla. ¿Me entiendes? Pero se queda por aquella que se escucha en la radio. ¿Para qué vamos a hablar de las redes sociales? De 30 videos que tú viste en esa media hora. Una de las bendiciones, el 29 que te traí, te llevaron por otro lado. ¿Por qué? Porque lo bueno de Dios incomoda en el corazón del hombre. Y lo que le llama la atención siempre es lo malo. Lo que el enemigo quiere poner en tus ojos. Lo que el enemigo quiere poner en tu mente, en tu corazón, en parte de tu enemigo. Es por eso. Dice, las personas que rechazan constantemente la corrección a la verdad son estas. Proverbios capítulo 15, versículo 12. Enseñan que el burlador indolente rechaza la corrección y evita la compañía de los sabios. He aquí el por qué muchas veces las congregaciones están en su mayoría vacías. Porque aquí indolente. Ahí hay otra versión, me gustaría. Proverbios capítulo 15, versículo 12. Enseñen que el burlador es insolente, rechaza la corrección y evita la compañía de los sabios. El escarnecedor no ama al que reprende. Oye, hay gente que yo le digo una palabra y se va. Y hay personas que le han tratado 1000 veces peor y lo abrazan.
que el que quiere caminar en justicia ama al que reprende. Quiere juntarse con gente sabia. Aleluya. Por eso muchos evitan la verdad por falta de humildad, mientras que los sabios aceptan el consejo para corregir sus caminos y madurar en la vida. Es por eso importante. Hay gente que quiere manipularte. Y ahí el Señor nos enseña que tenemos que evitarnos. Amén. La manipulación constante que busca controlar tu paz. Como eso, lo que pasa es que tú te alejas de mí y comienzas a esconder contiendas. No de mí, yo estoy hablando de las personas que realmente nos rodean. ¿O no suele pasar en el trabajo? El jefe te manipula y te dice que si tú no sigues esto te va a echar, pero según el estatuto del trabajo. No sé si me lo van a entender. ¿Usted qué es jefecito? Pero el Señor nos enseña esta mañana. Por eso la falta de arrepentimiento impide que se relaciones o lo reconciliemos con aquellas personas que dicen tener una verdad, tener una realidad, pero están muy distanciados de lo que el Señor está diciendo. Es por eso que tenemos que ser fuertes nosotros, sobre todo aquellos que no hemos creído en el poder de la sangre de Cristo. Tenemos que tener claro todo esto. Por eso, amado, a este tipo de personas hay que tenerlas de vigilia. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos que te quiero enseñar, no le vamos a agregar más de los 12 mandamientos que hay, uno más. Pero el Señor te está enseñando este día, es tiempo de soltar, de evitar lo que te ha dañado el corazón. Este es el tiempo, este es el día. Amado, y le digo con todo mi corazón, esto no es odio, sino es desandimiento. Hay unas imágenes que yo tengo aquí que no las puedo proyectar ahí, pero quisiera leérselas. Porque cualquiera dirá, no, vaya a sentarse, ponga atención. Porque pareciera que muchas veces esta palabra está, muchas veces, uno discierne espíritus. Hay espíritus buenos y espíritus malos. Pero quiero que entiendan que lo que le estoy diciendo, Jesús ya lo hizo. ¿Y sabes que Jesús está en presencia del Padre, intercedido por ti y por mí? Y si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Jesús se apartó de estas personas. Mateo capítulo 18, versículo 17. Jesús se apartó de estas personas, los que nunca quieren arrepentirse, si no lo hieren. Dilo a la iglesia, y si no llega a la iglesia, tenerlo por gentil. ¿Y por qué? Por publicanos. ¿A quién es el primero que te tiene que decir que se arrepienta? ¿A quién? Mateo capítulo 18, 17. ¿Quién por ahí? 18, 17. Si no oyen ellos, dile a la iglesia. Y si no llegan a la iglesia, tenedle por gentiles y los publicanos. Cuando se refiere a esa palabra del Señor, habla de las reglas de oro. Usted sabe que se le debe hablar una vez, después con 32, con 2 más, después con 3. Y si ya no hay que hacer una cosa ahí, usted sabe muy bien lo que se debe hacer. Amén. Es por eso que es importante. Jesús se apartó de estas personas, los que manipulaban y juegan con los corazones. Y le hacían muchas preguntas, pero Jesús le respondía. ¿Sabe qué le respondían muchos de ellos? ¿Usted cree que a todas las personas Dios le respondió?
por ahí me dijo, lo que pasa es que cuando yo oro el Señor no me responde. Y el Señor te dice de repente, pero ¿cómo quieres que te responda si tú no te has dado el tiempo ni siquiera de tomar un pancito de vida? Para que yo pueda tener palabra del Señor, tengo que estar siendo moldeado y cultivado en su palabra. Pero si no hay palabra de Dios en mi vida, ¿cómo Dios va a hablar? Sé que tiene poder para hacerlo porque Dios lo hizo con Abraham, Dios lo hizo con Moisés, Dios lo hizo con Moshe, ese hombre de Dios que no existía Biblia, no estaba el Pentateuco, no estaba la Torá, no estaba ninguno de los libros, la cual hoy día estudiamos, pero sin embargo Dios hablaba. Yo también quiero no sé Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. ¿Me entiende? Pero nosotros, del nuevo pacto, por eso que el Señor dejó a sus apóstoles, a sus profetas, a sus evangelistas, a sus pastores, a sus maestros. ¿Para qué? Para que fuésemos educados, formados por el pueblo de tu ministerio, para hacer más ministerios. Jesús apartó de este tipo de personas. No toda pregunta merece una respuesta. A veces el silencio mismo es una sabiduría espiritual. Porque de repente ser sabio en nuestra opinión, lamentablemente, papito, cometemos ese error. Jesús se apartó de estas personas, de los religiosos, de los hipócritas. Dice, dejadlos. Jesús lo dijo. Aquellos que me están viendo por las redes, ¿se entiende por qué yo ni paso a un lado? Concienda su relación con usted. ¿Por qué? Porque de repente hay demasiada hipocresía, hay demasiada religión. Y el Señor no me llamó a establecer una religión más. El Señor nos está llamando como congregación, como asamblea. Nos está llamando a que tengamos que tener una relación con Él. Amén. ¿Me está entendiendo? Pero subtoman religiosamente. Es que lo que pasa es que si te tiñes el pelo no es de Dios, si te pones pantalones no es de Dios, si te pones esto no es de Dios, si pones luz en la iglesia no es de Dios, si pones con la... ¿Están aquí conmigo o no? Mateo 15, 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Jesús lo discutió sin cesar con quien insistían en vivir en el engaño. ¿Y por qué tenemos que nosotros hacerlo? Y aquí el Señor muchas veces la gente se libera de ciertos lugares donde se comportan de una manera hipócrita y prevalece más la religión, el dogma humano, más que la palabra del Señor. Y aquí lo que tiene que prevalecer es la palabra de Dios. Lo que tiene que ser el centro es Cristo. El que tiene que ser el centro de tu vida, de mi vida, de mi matrimonio, de mi casa, tiene que ser Él. Pero de repente imponemos tantas cosas que ni siquiera dan ganas de ir a una iglesia. No dan ganas de ir a un lugar para congregarnos. Porque nos imponen. Es una pena recibir gente de repente cuando llegan a ciertos lugares, iglesias, y le dice, ¿sabe qué, hermanita? Vaya a colocarse una palita del pueblo. ¿Usted cree que eso de Dios? Entonces le estoy diciendo lo que me está viendo por la red. Eres un religioso y eres un hipócrita. Porque en la noche, ¿cómo se acuesta la hermanita, la esposa del pastor? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo se acuesta? ¿Con pijama, con pantalón? Ahí no es pecado. Porque ella se siente cómoda. Santo Padre del Señor. Vio, no finamos, no exijamos algo que usted no está viviendo. Por eso el Señor quiere relacionarnos con nosotros. Aleluya, están aquí conmigo, ¿cierto? Por eso Mateo capítulo 10, 14 quiero leer. Si alguno no lo recibe, sacuda el polvo de tus pies. Y ya le entendí un poquito la cultura, como ellos se movían. Si no lo recibían, simplemente se empezaban a mover. Es por eso, amado. Quiero volver a que yo me siento como apóstol, como es el apóstol, al sacudir
Al rechazar el evangelio, los discípulos se apartaban de su destino y los dejaban en las manos del Señor. ¿A quiénes tenemos que dejarlo? En las manos del Señor. Eso simboliza sacudirse los pies, dejar en las manos del Señor, pero no asumir esa responsabilidad de nosotros. Esa responsabilidad debe tomarla el Señor. Nosotros no tenemos que orar, clamar, interceder, y si Él quiere que le demos tiempo de nosotros, nosotros lo hacemos. Pero no es nuestro deber estar inquietando constantemente para que cambie. Si no tiene que cambiar, ya es problema de Él, ya es problema de Dios, pero no nuestro. Tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguir corriendo, tú tienes que seguir, pero cuando quieres llevar la carga que el Señor no te ha puesto, que se pone difícil la tarea. ¿Se puede o no se pone difícil? Amén. Por eso, amado, es importante que tú y yo podamos, nosotros, no lo podemos aferrarnos a cualquier persona. ¿Por qué? Porque nos impide muchas veces avanzar en el reino de Dios. ¿Sí o no? Es que de repente me escriben, es que apóstol, no puedo ir porque tengo este problema. Y no me gusta indagar más. Y yo le pregunto, ¿y qué? ¿No tiene más familia? Pero cuando yo sé que tiene más familia, ¿me está entendiendo? Hay cosas que me las revela el Espíritu y ahora a través de conversaciones. Pero de repente queremos asumir una responsabilidad que Dios nunca puso. ¿Y qué está pasando con eso? Estás agotando. ¿Están aquí conmigo? ¿Están? ¿Sigamos o termino? ¿Cómo hacerlo con gracia para que no se note mucho que yo me estoy distanciando de Él? ¿Ah? ¿Cómo lo hago? Porque tampoco nos podemos ir de... ¿Sí o no? ¿Se puede cortar por los sanos? No, no se puede cortar por los sanos paulatinamente. Pero para eso se deben conversaciones. Pero la gente mucha no llega a ese punto de la conversación. Pero mira, la Escritura me ha enseñado que debo confesarme de lo uno al otro. Pero nos saltamos todos esos puntos y no lo queremos confesar. Ahora se cree cura. No se trata de eso. Se trata de que tú puedas decir por qué esa ofensa, por qué ese dolor, por qué sientes lo que siente tu corazón cuando tú quieres ser libre, quieres caminar, quieres hacer algo por Dios y por ti. Pero no, algo te dice, ciérrate cuando el Espíritu Santo te dice, ábrete. Pero debes abrirte, debes soltar. Si yo no estoy hablando de soltar a tu pareja, yo estoy hablando de soltar la rabia, de soltar la ira, soltar la molestia, soltar el enojo, soltar todo aquello que muchas veces en vez de hacerte crecer, avanzar, comienzas a retroceder. Porque ya se iban por otro lado, ya querían dejar a su esposo, otros querían dejar a su jefe, otros querían dejar su universidad. No. Sería inmaduro de mi parte de poder aconsejar de esa forma. Pero si ya vemos que un jefe explotador y no te está pagando por todas las 4 funciones profesionales que tú cumplís y de una que te contrataron, oye, decirle, jefe, ¿sabes qué? Yo valgo más de lo que usted me está pagando. Y no estoy diciendo nada malo. Pero hay personas que necesitan saber la verdad. ¿Por qué? Porque si mi Cristo Jesús pagó el precio más alto por ti, y yo toco eso, Carlos, ¿que le explotaste? ¿Sí o no? Pero que como que somos evangélicos, no le podemos decir nada, que decir, estoy muy cansado. Estoy cansado. ¿Sí o no, mi estimado? ¿Cuál es su nombre? Dios te bendiga, Héctor. Va a llegar el lunes. Ay, santo Dios. Por eso, amado, tenemos que establecer límites claros. ¿Puedes amar a alguien de lejos? Sí podemos amar. Sí podemos amar. La distancia física o emocional siempre es un acto
Tu corazón, la verdad es que hay muchas relaciones que terminan siendo dañadas. Por eso el Señor te quiere preservar, te quiere guardar. El Señor te está diciendo, mira, yo puedo hacer todas estas cosas por ti, la vida puedo ver, porque tiene poder para hacerlo. Pero ¿quién le pidió que guardara el corazón? ¿Fue tu vecino? ¿Fue tu amigo? ¿Fue tu jefe? ¿O te pidió a ti? ¿Me está entendiendo? Él tiene poder para guardarnos, sí, pero el problema somos nosotros que no nos guardamos. Ahí está el dilema, ahí está el problema de todo este tipo de cosas. Es por eso, amado, lo primero que tienen que entregar es a la persona de nuestro Dios. Suelta el control a Él. ¿Está entendiendo? Déjalo que llegue a sus manos. Deja de intentar arreglar las cosas. Aquí no se deja guiar por su palabra, por Cristo. Porque somos especialistas que vienen a arreglar las cosas de otra manera, ¿sí o no? Aguantamos y toleramos. Y hay gente que no aguanta más. Es por eso que muchos terminan quitándose la vida. Muchos terminan en el alcohol. Muchos terminan en la droga. Hay muchos que terminan durmiendo en las calles. Muchos que terminan debajo de un puente. ¿Por qué? Porque intentaron toda su vida querer arreglar algo que no pudieron por sus propios medios. Pero cuando intentan y tienen el control en las manos del Señor, algo poderoso sucede. ¿Por qué? Porque le entregaron el control de su vida, el control de su corazón. Se lo entregaron al Dios Todopoderoso. Por eso, amado, cuídate de aquellos que te rodean. Busca gente que te ame, que te quiere, que te aprecie, que te valore. Déjese querer por aquellos que le quieren, por aquellos que le aman. ¿Me entiendes? De repente nosotros como familia nos damos en cuenta que estamos más apegados a personas que lo único que quieren de verdad es vernos mal, es vernos caer, es vernos frustrar, es vernos muertos. Pero ahí estamos pegados. Si me caen, ahí estamos pegados. Y hay gente que realmente te ama. Pero por estar pegados más a la tiniebla que a su luz, no nos damos cuenta. No suele pasar en los matrimonios este tipo de cosas. Hay muchos que se dan cuenta tarde que realmente la persona que está al lado de ella es la que le ama. Sus hijos son los que te aman. Como yo digo a mi esposa, se la presento a mi apóstol Kelly que está ahí, esa rubia guapa. Escandalosamente guapa. Me hace transpirar cada vez que la veo. Esa parte es literal. Se está teniendo aquí, buscan a gente de bien. La calidad de vida espiritual depende en gran medida de la persona a la cual tú quisieras caminar. Si tú caminas con gente que es celosa, envidiosa, como dice mi papá, rascarrales, lo presento, yo también papá. ¿Cómo es otra palabra? Hay gente, ¿cómo es? Cascarrabia. Es sinónimo de todo lo que leímos ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y los otros días voy a levantarse gente cascarrabia. Y la palabra me dice que vivas. ¿Por qué? Porque te está entrenando tu energía, te está entrenando lo que Dios ha puesto. Lo poco y nada que lo logra consumiendo palabra de Dios en la oración, en el ayuno, vienen de su pasante que de repente digo yo, que no quieren buscar de Dios, pero busca lo bueno de ti. Pero déjame decirle que no es el problema de la gente, sino el espíritu que opera en ellos. Eso ya es más profundo, lo enseñé hace rato. ¿Por qué? Porque esta persona anhela de buscar gente con paz. Pero ellos entienden que la paz
anda con sabios será sabio, más el que se junta con necios terminará quebrantado. Esto significa que las personas con las que te rodean moldean directamente tu carácter y tu destino. Por eso si te juntas con necios vas a terminar como uno de ellos. Tu destino va a ser como uno de ellos. No es que seamos los más sabios, los más cultos, no. Pero lo más sano, lo más natural de las personas que buscan de Dios. ¿Están entendiendo o no? O estoy siendo demasiado fuerte, de repente siento como que apóstol, está demasiado dura la palabra. Palo, dice mi hermano Elian. Por eso es importante destacar quiénes son los que te rodean. Amén. Porque este tipo de personas caminan en dos caminos. ¿Se los nombres cuáles? El camino de la sabiduría. Rodéate de personas prudentes y que buscan el bien, que inspiran a aprender, a tomar buenas decisiones y a crecer. Esos son los sabios. ¿Cuándo digo sabios serán? Sabios. ¿Por qué? Porque te van a empujar. Que a decir, vamos, tú puedes. No, pero hay gente. Solo cortarme antes de dejar un palo bueno por cuatro y darle la boca. Porque hay gente, porque creen que a ellos les fue mal, piensa que todo el resto le va mal. Sí, está bien, saludos. Ve que hay muchas maneras rojas. Hay mucho danger. Porque cuando tú estás viendo aquí este tipo de personas, cuando tú quieres tener un emprendimiento, tú quieres buscar de Dios, pero todo se te ocurre ir a la iglesia, nos vamos a una fiesta, a un carrete, vamos a ver un partido de fútbol, vamos a pasar a la feria. Oye, ayer que no iba a la feria hace cualquier semana, ¿sí o no? Ni siquiera podía ir a la feria. Vive Dios, de verdad. Me encanta caminar. Estos días me han tenido aquí en casa delante, ¿verdad? Esa que caminar. Y bueno, tuve con mis hermanos también. Gracias por el trabajo poderoso que hizo. Yo le dije, para pensar que me cambió. Y le dije, amor, mucho no me cambió a mí. Pero no, yo le digo a ella. Mejor no digo lo que yo hice. ¿Están conmigo? Por eso, el camino de la sabiduría es la gente sabia. Rodéate de personas prudentes que buscan el bien para ti, que te inspiren a aprender, a tomar buenas decisiones y crecer. Pero también están las personas que quieren caminar siempre en necedad. Son personas insensatas, destructivas, ignoran de los buenos principios y te llevan simplemente a separarte de Dios. Les gusta verte sufrir. Pero increíble, hay gente que le gusta sufrir con este tipo de personas. Y el Señor tuyo te dice, evítalos. Amén. Evítalos. Así siempre. Evítalos. ¿Qué te está contando evitar? El otro día pensaba y conversaba con una persona. Es que le gustaba un club deportivo que no lo voy a decir. Y yo le dije, ¿tú eres jugador o eres hincha? Porque el jugador tiene la responsabilidad de ir. Porque el jugador es el trabajo. Y el hincha ¿tiene alguna responsabilidad? No tiene ninguna. ¿Me está entendiendo? Pero resulta que de repente nosotros queremos lo de Dios, pero no aprendemos a evitar este tipo de cosas. Si hay una responsabilidad de estar en la cancha, gloria a Dios. Pero si somos hijos solamente, podemos ir cuando se lo den a la gana. Quiero que me entiendan.
Hay hombres y hay mujeres que de repente, quiero que me lo entiendan simple. Me gusta tal equipo deportivo, con tal que me gusta a mí, yo invierto, he visto de pie a cabeza con la camiseta. Pero la Escritura también me enseña a guardar y cuidar a mis hijos. No tienen pan ni para los pañales y se está comprando la mejor camiseta de mi hijo. No sé si me están entendiendo. Amén. A eso me refiero yo. Cuando más encima tu amigo, pero vamos nomás, no saben nada, están dos entradas por 10.000. Hay otro que te está empujando, ¿cierto? A no hacer o cubrir la necesidad que hay en tu casa. Cuando comenzamos ya a tolerar este tipo de cosas, resulta que estamos despreciando las penas preciosas que el Señor nos está dando. Amén. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que poner límites a todos. Amén. ¿Cuántos quieren proteger el aceite? Amén. Yo quiero proteger el aceite. Por eso es importante que usted y yo podamos la ley del aislamiento para la preservación. La luz y la tiniebla tienen comunión alguna. Colócate 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Aquí está el problema de muchas cosas. Voy a leerlo yo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay la luz con las tinieblas? Pudiésemos tocar mucho más profundo aquí, pero no es el caso. Pero de repente somos nosotros quienes escogimos a aquella persona que nos está haciendo algo imposible. ¿Sí o no? Pero siempre por su palabra, que si hay personas que están abusando de ti, que están violando, que están queriendo, que están golpeando, como le dije a una persona que posiblemente me sigue perdiendo por la red, yo mismo me encargo de lo que pasa. Pero es pastor y se debe consolidar para el Señor. Todo que semejantes pruebas para decirle, ¿sabe qué, señor juez? Meta los 5 años y un día más. ¿Me están entendiendo? Pero Dios, su misericordia, nos está guardando y nos está cuidando. Y ahí, y a este tipo de personas nosotros tenemos que evitarla. Yugo desigual alude a 2 animales de distintas fuerzas y naturalezas, obligando a tirar del mismo lado, lo que genera confusión, conflicto y falta de progreso. Simplemente es una metáfora de lo que el Señor quiso decir. El apóstol Pablo, perdón. O sea, un toro, si usted lo inyuntan con un cerdito, ¿podrán tirar la cadena? ¿Podrán? No. Es imposible. Y así hay muchos lugares donde intenta la mujer o el hombre tirar la cadena, pero con los que le rodean no se puede. Por eso tenemos que buscar más de Él. Que Dios nos dé la sabiduría. Amén. Por eso, amados, tenemos que aprender a guardar distancia. Aprender a guardar distancia también significa santidad. Es como un acto profético. ¿Cuántos que van a hacer un acto profético? A menudo pensamos que ser bueno significa estar siempre disponible. No, amados. ¿Se está entendiendo eso? A veces pensamos que ser bueno, sin embargo hay propósito de separación que nos consagran. Mientras escribía esta prédica, esta enseñanza, se me venía Abraham. Abraham, ¿qué fue que se le dijo? Saliera de su parentela. Que saliera de su parentela. Saliera de su parentela. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, sal.
Señor le dijo, vete a tu tierra, en tu parentela, porque allí yo te mostraré la tierra que yo te voy a dar. Santo Dios. Pero resulta que se fue con un compañero. Se fue con... Sí, pero no es. ¿Con quién se fue? ¿Sabe qué es lo que se dice? Lot representa una influencia que traía conflicto constante, estaba cerca de Abraham, pero no podía ver el horizonte que Dios le estaba dando a Abraham. ¿Por qué? Porque estaba uno que no se le dijo que lo acompañara, pero ¡ay! ¿Cuánta gente de repente le acompaña y no son de Dios? Porque el otro era nada de Dios. Más encima los pastores de Elma, los pastores de Abraham se agarraron a combo. ¿Por qué? Porque comían en el valle. Pero los que creemos en Dios, porque hay gente abusadora, y la escritura me dice a ellos, evítalos. Hay tres personas, evítalos. Porque hay gente abusadora, que tú en los negocios, en los tratos, en los comercios, de repente se da. Mira, yo me quedo con este porcentaje y tú te quedas con este porcentaje. Pero resulta que todo lo que tú, el producto de lo que Dios te dio a ti. ¿Por qué? Porque la palabra era para Abraham. Sin vergüenza de Lot. Cuando tenían que separarse, le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy por allá. ¿Por dónde se fue mi hermano? Por la mula, por el agua, por donde estaba todo verdecito. Y el pobre Abraham miró y dijo, Santo Padre Dios, este es su sangre. Mira, por el camino que me hacen andar, no van a decirme porque lo traje conmigo. Pero ¿qué esto quiso evitar? No entendí lo que me dijo. ¿Están aquí? Dejemos a Lot. Por eso, amados, es importante de nosotros empezar a dejar ir. No es un rechazo a las otras personas, sino un acto de fe que se declaran que tu relación conmigo me hace que yo me aparto del Señor. Yo no le estoy diciendo deja a tu marido, no. Simplemente hay cosas que de repente entre el matrimonio comienza la discusión, comienza una pelea, comienza un conflicto, pero tú al final terminan siempre no buscando de Dios, sino cada uno por un lado, por donde la mamá, el otro por donde el papá, o viceversa. Pero basta que uno solamente se relacione con Dios, puede solucionar ese conflicto si sabe esperar en paciencia. ¿Me están entendiendo? Pero de repente nosotros no. Es tiempo de que nosotros podamos. Yo entiendo que de repente el Señor quiera guardar nuestro corazón, pero tenemos que aprender que hay personas que están siempre con maldad. Debemos entender que hay personas que han decidido por propia voluntad de cerrar la puerta y dejar de que el Señor los corrija. ¿Sí o no? Judas decidió solito quedarse. Saúl decidió solito que el Señor le quitara el reino. Sansón decidió solito que se le cortara el pelo y le sacara sus ojos. Solito. Nadie le dijo. ¿Me está entendiendo? Es por eso que es importante que nosotros podemos juntarnos con personas que realmente nos lleven y que nos bendicen. La Biblia nos llama corazones insensibles y cauterizados. O sea, ya son así y aunque ustedes oren, ayuden, hagan no sé cuántas cosas, no van a ser cambiados mientras el Señor no autorice que lo sea. Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para ver quiénes son los que tienen el corazón cauterizado. No es que yo voy a orar con mi hermano, Sí, amén. Pero nosotros mismos hemos caído en el juego de estar hablando con personas que prefieren ver Netflix. ¿O no? Hemos caído nosotros en ese juego. Mientras nosotros seguimos ayudando por la persona, no está viendo fútbol en la casa. Mientras que tú estás orando, buscando la presencia del Señor, el otro está haciendo lo que hace en su intimidad.
Pero hay gente que ha dejado de predicar, hay gente que ha dejado de congregarse, hay gente que ya no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque están esperanzados hasta que esta persona cambie. ¿Quién está pagando el precio? ¿Los que vienen? Están pagando el precio los que vienen de manera. La generación, porque hay muchos que se detuvieron, cerraron las iglesias. ¿Por qué? Porque los hermanos no entendieron. Predicadores que decidieron no predicar más el evangelio, no porque mi papá no cambió, no porque mi hermano no cambió. No, amados, si aquel que te llamó fue el Señor y la mejor relación que tenemos es con Él, no con el mundo. ¿Me está entendiendo? Es por eso que nosotros nos agotamos, nos cansamos, nos frustramos y muchas veces llevamos a las pastillas, muchas veces llevamos al psicólogo. ¿Por qué? Porque nos dejamos que el Señor trabaje primeramente con nuestro corazón. En otras palabras, Dios quiere que nosotros maduremos. ¿Cómo tú puedes restaurar a alguien o a algo si tu corazón no ha sanado? Y el Señor quiere en este día de que tú aprendas a evitar, a soltar, a delegar ciertas responsabilidades que tú no tienes por qué llevarlas. Sacúdete proféticamente los pies y comienza. Si hay un pastor que me está viendo, si hay un hermano que me está viendo, un predicador, no importa si tu hermano te escuchó, no importa si tus padres te escucharon, no importa si tu vecino te escuchó, sigue predicando. Sigue predicando desde la mayoría de su evangelio. Es por eso que me gustan los predicadores que predican de un lugar a otro, que hacen unas naciones. De repente no se ganan un alma, pero eso es lo que quieren ellos. Pero hasta que uno reciba el mensaje, mi estimado de estos puros, puede cambiar ese país completo. No. Es por eso que no lo podemos acotar. Hay un dicho en el campo. Ayúdenme. Pero la tía no puede parar porque muera güey. No, que muere un güey y tenemos que parar la tía. No, se va a ahogar otro güey, pero esta tía tiene que porque mañana llueve. No sé si me entienden. Es que hace 9 años atrás vivía en campo. Pero están entendiendo. Es por eso que no se puede parar. Porque alguien se enojó contigo. Tu matrimonio no depende de tu familia, depende de ustedes todos. Pero le pasa que mi mamá está pasando el problema de ellos, no a mí. ¿Me está entendiendo? Porque de repente es muy bien influenciado. Pero cuando estamos como la mamá, como el papá, que son los sabios de la casa, y la de otra cosa. ¿Están aquí conmigo? Pero por eso no deje de predicar. Hermanos amados que están por primera vez en este lugar, no dejen de congregarse. Busque de Dios. Si es tiempo de soltar, suelte. Si es tiempo de dejar ciertas cosas, déjenlo. Solamente avance. Cuando se apaga la cámara, yo voy a seguir profetizando. Aleluya. Está Dios aquí. Está Dios aquí metido en el cuento. Santo Dios, yo con esto ya termino. Jesús nos enseñó a no dar los santos a los perros. Fuerte, ¿cierto? Esta es la enseñanza de Mateo capítulo 7, versículo 6. Es un llamado al discernimiento espiritual. Jesús nos advierte contra de desperdiciar las verdaderas, sagradas palabras del poderoso evangelio. Hay personas que no han aprendido a valorar lo que es el mensaje. Por eso dice buenas nuevas de salvación. Son palabras que tenemos que atesorar en nuestras vidas porque depende de ellas alcanzar la vida eterna. Pero hay gente que desperdicia aquello. Es por eso que cuando Jesús enseña no dar los santos a los perros, en otras palabras, ¿qué significa esto? Los santos y las perlas primero representan la gracia, la verdad, la enseñanza divina, que son el valor incalculable. Los perros y los cerdos en la cultura bíblica solían representar a personas hostiles que no tienen aprecio por las cosas espirituales y desechan la palabra que Dios está poniendo en ti a través de su evangelio.
En otras palabras, sepa muy bien a quién le está entregando la palabra del Señor. Si usted ve que una persona que le habla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dios, y llega estresado a tu casa, ¿es de bendición a que le esté chingando la palabra del Señor, sí o no? Entonces, ¿qué me dice la palabra para que se entiende, para terminar? Evitaros. Pongámonos de 10, oremos al Señor. Es por eso que nosotros amamos al Señor. Es por eso amamos al Señor. Hay ciertos ministerios que se creen Superman, que piensan con que llegar ellos, esa casa va a ser transformada. Están completamente equivocados. ¿Por qué? Porque el único que tiene la capacidad de poder transformar un matrimonio, una familia, una casa, es el Espíritu Santo. No yo. Y aquel que dice que tiene el poder, la verdad es que está completamente equivocado. Porque el único que es capaz de transformar un hogar es el Señor. Es el único. Pero de repente nosotros nos creemos Superman. Es que si yo no voy a esa casa no se transforma. No. Madre mía, que dice que va a ser inmoralmente ese tipo de pensamiento. No. Pero sí sé que si voy con una palabra de parte del Señor, siempre enviado por Él, va a ser de bendición. Pero cuando no es Dios, simplemente somos una persona que visita y nada más que eso. Pero el poder lo tiene Dios, no el hombre. Amén. Y por eso, cuando tú intentas ocupar el lugar del Espíritu Santo, te conviertes en una víctima y te comienzas a desgastar emocionalmente. Y Dios no quiere que te desgastes emocionalmente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que necesitan del Evangelio. Pero resulta que hay muchos que llegamos aquí el día domingo cansados. No queremos hablar más de Él. Y te entiendo, amados. Pero no te desgastes emocionalmente. Sigue buscando el rostro del Señor. Y el que no te quiere escuchar el mensaje de salvación que Dios ha puesto en tu boca, simplemente. Aprendí a no decir. ¿Por qué no me quiere venir eso? No me hizo rompotela. Evítalo. ¿Me está entendiendo? Si usted comienza a caminar esta palabra durante estos 40 y tantos, 50 años de vida que les quedan, aunque yo no veo y digo, santo Dios Padre, para que le pase. No. Comienza a evitar. Amén. Evitamos. ¿Te verán como el malo de la película? No. Simplemente, el que quiere que le comparta este mensaje y se lo envíe a su celular para que lo lea tranquilamente y poder rumiar durante la semana, de verdad que se van a borrar un montón de problemas. Dime Dios que voy a presencia, se van a ahorrar un montón de dificultades. ¿Por qué? Porque el problema es que de repente nos creemos Superman y somos nosotros los solucionadores del problema. Y resulta que no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo. Y de repente nosotros, pensando que somos nosotros, le hemos quitado el lugar que le corresponde al Señor. Amén. Por eso, amados, en el Antiguo Testamento, si el aceite se contaminaba, ya no podía ser usado. Había que cambiar los principios del mundo. Es exactamente pasa con nosotros cuando no evitamos a este tipo de personas tóxicas, a estas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios y que están evitando siempre no escuchar a Dios a través de su palabra. No perdamos nuestras perlas preciosas, porque cada palabra que sale de tu boca es una perla. Por eso, diciendo en el Espíritu a quien tú debes llevar el mensaje. Es la importancia de que nosotros oremos por cada persona que invitamos. Y si estamos orando para que Dios traiga gente, gloria a Dios por lo que está llegando. Amén.
Sí hay lugares tóxicos, hay trabajos tóxicos, hay universidades, colegios tóxicos, que sabiendo que le están haciendo un mal al pobre niño, a la pobre niña, pero no quieren escuchar. Hay trabajadores que saben muy bien que están siendo explotados, pero no quieren escuchar. La toxicidad se huele y se percibe, se recibe por todos lados. Ya es tiempo. ¿Por qué? Porque estamos gastando el aceite. Para aquellos que manejamos y vamos a lugares de repente, pues más puro que más aceite. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Han dicho eso o no? Esa es la realidad, amor. Apóstol quiere. Fue más puro que mal aceite. Ahora, más puro que mal aceite. Pero el Señor nos vuelve y nos alinea. Ve a tal parte porque será de bendición. ¿Por qué? Porque hay lugares que el Señor te dice vas y vas. Pero hay lugares que tu emoción te dice anda. Pero resulta que los lugares aquellos que posiblemente a mí se me antojó, no es el lugar que el Señor quiere para edificar. Aleluya. ¿Están aquí? Tengo una oración poderosa. Así que es tiempo de administrar con quienes nos rodeamos. Es tiempo de poder cortar aquellas ramas tóxicas. Y no porque lo digo yo, sino San Juan capítulo 13. Usted para que pueda dar más fruto tiene que podar. Hay gente que está alrededor nuestra. Podemos. ¿Por qué me provoca? Sino que el Señor en este momento está pasando la tijera sobre cada uno de nosotros. Esta persona no me conviene que esté a tu lado. Y así Dios nos va a ir ministrando a cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Por qué? Porque hay personas que no nos convienen. ¿Por qué? Porque nos están entrenando lo que el Señor puso en ti, en mí, que es su aceite, es su unción, es su gloria. Amén. Es por eso, amados, de repente usted dirá, pero apóstol, no estoy mucho de acuerdo con usted porque me voy a ver en la soledad. Mi hermana, soledad. Mira, ¿cómo se te nombra? Pero mi intención de nombrarte. Es que me voy a quedar sola. Pero ¿dónde cree usted que se encuentra mejor el Señor? Si el Señor te está diciendo en este día que evita, sal, no te está diciendo comienza a juntarte con otros, sino que está diciéndote en ese momento que cuando te sientas sola, busca mi presencia y vive lo que tú ya presencia en todo. Dios te va a dar, Dios te va a decir, te va a decir qué lugar está, con qué gente está, qué palabras usar. Amén. Aleluya. Es por eso, yo sé que la soledad muchas veces nos da miedo. ¿No usted, hermana Soledad? Miedo a fallar, miedo al que dirán, pero más vale estar solo, más vale estar sola que mal acompañado. Amén. Así que, amados, dejémonos moldear por el Señor. Si este día Dios pasó una boda, la va a seguir pasando durante el día y después van a decir, Señor, van a dar testimonio aquí. Ya los veo dando testimonio acá. Gracias a la palabra que se dio este día, tomé decisiones. Y esas decisiones que yo tomé fueron las correctas, porque ese día comencé a caminar en bendición. Porque yo antes me perseguía, porque antes hacía una u otra cosa y no rendía.